pero no sé si antes, Ángel, no sé si teníamos alguna novedad sobre el tema que he comentado también de la masacre de la harina, si quedó, porque vi que Israel primero confirmó que se había dado una respuesta al tumulto, después dijo que no había sido un ataque hacia el convoy, sino hacia la estampida, que no era su responsabilidad, pero han salido sucesivas investigaciones, ¿no? Por un lado de medios y por otro lado la cuestión de, bueno, humanitaria, hospitalaria, ¿no? Sobre los heridos y sobre los fallecidos. Y también Israel ha dado una nueva versión. No sé en qué ha quedado la cosa. Ujú. Bueno, la cuestión tampoco es que haya avanzado mucho, simplemente el ejército israelí ha presentado lo que sería su primera investigación inicial, que después enviará a otro comité interno dentro del ejército que tiene una posición que digamos más independiente, es decir, es como una estructura independiente que se encarga de investigaciones para falsear la conclusión de la investigación del gobierno, del propio ejército. La conclusión de esa inicial del ejército israelí pues va en la línea de lo que ya veníamos comentando antes. Principalmente vienen a decir que solo dispararon contra un grupo pequeño, o bueno, realmente no llegan a decir pequeño, sino como un grupo distinto al del resto de palestinos que estaban intentando alcanzar la comida en los camiones. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Dicen que se sentían amenazados y que en base a las reglas del ejército israelí, pues dispararon primero para avisar y después a las piernas, si no voy mal, ¿no? Y bueno, por un lado, como decía la última vez, ahí hay dos debates. Por un lado, cómo sucedió exactamente la situación y si se disparó directamente. Es un debate que, bueno, tiene su parte importante, ¿no? Y a mí me parece que por lo que dicen los propios medios, por lo que dicen los propios pacientes, los propios testigos, apunta a que si bien pudo haber un tumulto debido a la situación humanitaria que hay, evidentemente, si hubo un mayor peligro fue por los disparos de los israelíes, del ejército israelí. Después está, evidentemente, como decía, el otro debate, que es el debate que diría que tiene más importancia o que tiene más peso, que es por qué se ha llegado a esa situación. Y esa situación solo puede haber llegado, evidentemente, por la propia acción del gobierno israelí, que, como venimos diciendo, pues bloquea todo acceso a ayuda prácticamente al norte de Gaza, porque lo que ha buscado y lo que ha conseguido crear con esto es básicamente no tener ningún tipo de responsabilidad, exonerarse de responsabilidad hacia la situación de los palestinos, una situación de hambruna que han creado bajo ese bloqueo, y golpeando la ayuda, buena parte de la ayuda que llegaba, y también no dando permisos al UNRWA para que envíe la ayuda. Por ejemplo, hoy publicaban, ¿no?, un gráfico diciendo la UNRWA no envía comida, no envía ayuda, lo que está llegando principalmente es por parte de donantes privados, ¿no? Palestinos con ciudadanía israelí. Claro, no está llegando, llega más privada que llega de la ONU, porque es la privada la que se le da el permiso para que pueda entrar. A la ONU no se le da el permiso. Igualmente, ¿qué cantidad estaba llegando? Según la gráfica que habían puesto, en febrero habían llegado 100 camiones. 100 camiones es totalmente ridículo, evidentemente, porque estamos hablando de que antes de la guerra se necesitaban 500 camiones al día. Y estamos hablando Sí, de 100 camiones en un mes. es un poco igual que lo de los envíos de ayuda humanitaria por vía aérea, ¿no? Que al final es anecdótico. No sé también si Sí, tenemos novedades sobre el tema del puerto que se iba a construir Estados Unidos en la costa de Gaza para gestionar la ayuda humanitaria, o qué es lo que se va a gestionar realmente a través de eso y si está ya confirmado, porque es una cuestión muy importante de cara a una posible operación en Rafah, ¿no? Ya que estamos con el tema. Sí, claro, por un lado ha llegado la ayuda por vía aérea, que, como se ha dicho, es una fracción de lo que puede llegar por tierra, de lo que puede llegar por un transporte por camión. Básicamente lo que han hecho los gobiernos es básicamente hincar la rodilla ante Israel y aceptar sus términos, y entonces enviar la ayuda a través del aire, a través de paracaídas, que es una manera, por un lado, ineficiente en términos económicos, por otro lado, peligrosa, porque se ha visto que hay paracaídas que no han funcionado y han caído encima de viviendas, encima de palestinos, incluso está hablando de muertos, ¿no? Y no solo de heridos. Y en tercer lugar, también, es decir, no solo es ineficiente perdona, que se me ha ido.
Después, la cuestión está la ayuda por mar, ¿no? Ahí estamos hablando de que lo que ha planteado Estados Unidos, se dice por algunos medios israelíes que a petición de Netanyahu, ha sido crear un puerto, ¿no? Aunque será un puerto que no estará en la costa como tal, sino que estará ligado a través de un puente, digamos unos 500 metros, ¿no? Dentro del mar. Ese puerto, por un lado, está el tema de quién lo va a controlar, porque la ayuda como tal parece que se va a enviar desde Chipre, y desde Chipre llegará al puerto y después se tendrá que distribuir. Sigue estando el problema de quién la va a distribuir. Y después, ¿dónde se va a colocar? Porque Gaza está partida en dos. Hay una Gaza en el norte, controlada totalmente por Israel. Después está el corredor de Netzarim, que ya hemos hablado sobre ello, que parte a Gaza en dos. Y después está el sur, ¿no? Que está en una situación también de hacinamiento, ¿no? Y donde el ejército israelí está llevando operaciones militares. Yo sospecho que ese puerto al final se va a poner ¿dónde? En el corredor de Netzarim o en el saliente, digamos, hacia el mar del corredor de Netzarim. Y de esa forma Israel va a controlar la ayuda. Y va a controlar hacia dónde va y cómo. El tercer punto que quería decir antes, que se me había borrado, la cuestión es que es ineficiente, y aquí también lo será, puede serlo en parte, porque no controlas a quién llega esa ayuda. Es decir, esa ayuda cae en cualquier parte y evidentemente la cogerá el que sea más fuerte. Es decir, no va a llegar a los que más lo necesiten, va a llegar a quien tenga mejor capacidad para llegar a esa ayuda. Porque evidentemente quien se está muriendo de hambre en la cama no va a poder llegar a conseguir lo que caiga del paracaídas. Sino va a conseguir el que tenga más fuerza, el que vaya más rápido y el que por lo tanto después pueda trapichear con esa comida. Y eso es lo que pasa con el problema de los paracaídas, y habrá que ver qué pasa después también con la ayuda que llega por mar. Porque si no hay nadie para quien que la reparta, ¿no? Allí y la distribuya, eso no sirve para nada. Es decir, no tiene prácticamente ninguna utilidad. Y ahí está la cuestión de que seguramente lo que va a intentar Israel y lo que ya se está hablando es la posibilidad de que intenten poner básicamente un control títere a través de una serie de familias, clanes, entre comillas, que hagan básicamente de proxy de Israel para controlar políticamente la distribución a través de la distribución de la comida. Entiendo que palestinos, ¿no? Para hacer como una especie de legitimidad tipo autoridad nacional, o estamos hablando de israelíes directamente como si fuera área C. Estaríamos hablando de área C, porque Vale. sería que Israel tendría un control total, eh, o con mucho área B, que sería un control mixto, pero control total por parte del ejército israelí. Y después es que no sería como tal una autoridad palestina, es decir, no sería una sola autoridad, que es como en el área B, digamos, sino que estamos hablando de básicamente familias escogidas a que se les da una autoridad, un poder, y ellas hacen intermediarias teniendo el poder de repartir la comida para tener esa autoridad. La cuestión de lo que se está hablando es que Israel ha contactado con unas 5 o 6 familias de estas, que son familias grandes, ¿no? Que tienen cierta influencia, pero realmente ya no son en el sentido antiguo, digamos, premoderno de tribus o clanes. Es decir, eso ya no existe en Gaza. No es el tipo de relaciones sociales que hay. Entonces, se ha dicho que se ha contactado entre unas 5 o 6, pero todas, menos una, han rechazado siquiera iniciar un diálogo con Israel. Es decir, solo una ha aceptado llegar a mantener una conversación. Y ni siquiera, y evidentemente, después, esas familias, si colaboran con el ocupante, si colaboran con Israel, lo que va a haber es una persecución por parte de Hamas, obviamente. Porque están colaborando con el enemigo para ellos. Y yo no creo que realmente eso vaya a tener ninguna viabilidad. Y bueno, en todo caso, lo que podemos ver, lo que puede ocurrir, solo podemos mirar el ejemplo de Irak, de lo que ocurrió. ¿Qué salió de ahí? En buena parte, el Estado Islámico. Pero bueno, no digo que vaya a ocurrir eso, pero me refiero a que ese tipo de dinámicas en las cuales se alimenta a un grupo selecto, en el cual ese grupo selecto se convierte como un señor de la guerra local, que su única autoridad parte del poder ocupante, pues crea situaciones evidentemente catastróficas. Bueno, a mí esto me suena bastante más a zona B, la verdad, pero he de señalar que en la práctica la zona B no es tan distinta de una zona C. Cuando tú tienes una administración bajo presencia militar israelí y esa administración es colaboracionista con Israel en lo civil,
pues bueno, a ver, no es como la zona C, que es como muy dura, ¿no? Es que prácticamente no hacen falta acuerdos de Oslo bueno, para legitimarla, sí, pero para ocupar militarmente, ¿qué diferencia hay entre la zona que controla militarmente Israel y una zona C? Pero bueno, esto es otro debate. El caso es que aquí me suena más lo que estás planteando una zona B. Bueno, más allá de eso, hay bastante interés en el chat por el tema del puerto. Sí. Sí, he visto que había alguna pregunta por aquí. A ver si la encuentro. Vale, sobre lo de que Estados Unidos pudiera tener capacidad de presión o forzar a Israel a que se deje pasar esa ayuda humanitaria. Al final hemos visto ahora a Joe Biden, por ejemplo, al gabinete demócrata, pues que siguen diciendo que darían apoyo a Israel, no sé si en la eventualidad de una intervención en Rafah o incluso en Líbano, pero que se tienen que poner mucho más serios desde Estados Unidos y dicen hacer más, han dicho literalmente, por que la ayuda humanitaria llegue. ¿Hay alguna capacidad de que esto se fuerce a Israel? Por ejemplo, si tuvieran el control de ese puerto. Es decir, se está planteando quién va a tener el control de ese puerto. Y luego, por otro lado, plantean si Hamás estaba de acuerdo con la apertura de este puerto. No sé quién de los dos quiere contestar. Que este tema no sé tanto, la verdad. No te preocupes, Ángel. Estabas. Sí. Bueno, sobre Hamas, la verdad es que no conozco hasta ahora que haya habido ningún comunicado. Es posible que lo haya habido, pero no he tenido la oportunidad de ver ninguno. Y en principio, evidentemente, jamás se opondría seguramente a ese tipo de soluciones. Al final, la solución, evidentemente, es, en primer lugar, abrir los corredores para que entre la ayuda humanitaria sin ningún tipo de restricción, como está ocurriendo ahora. Tenemos la excepción de entre 1.500 y 2.000 camiones esperando en Egipto. Y, por ejemplo, hoy no podía entrar un camión a Rafa simplemente porque tiene unas tijeras médicas. Esa era la excusa, así de sencillo. Hay una serie de listas que además van cambiando según el soldado que te toque. Y que decide pues, que cierto material no puede entrar porque puede servir para fines militares de alguna manera. Pues bueno, parece que unas tijeras médicas no sirven porque se pueden utilizar quizá para fabricar cohetes o algo así. Y bueno, eso significa que primero eso dura 2 horas, ¿no? La inspección de un camión, porque se hace manualmente, porque no se utiliza principalmente lo que ha donado Países Bajos, que son unas máquinas, ¿no? de rayos X para poder inspeccionar sin necesidad de parar todo el camión y desmontarlo. Y eso significa que el camión vuelve otra vez a la cola de atrás y tiene que pasar otra vez todo el chequeo. Entonces, bueno, por un lado la cuestión de la ayuda y por otro lado si eso va a servir, ¿no? La cuestión del puerto y tal, para que llegue más ayuda, ¿no? Decías, o que Israel sea más. Acepte Sí, más. ¿y quién iba a poder controlar ese puerto? Si lo construye Estados Unidos, ¿y cuál es el papel que ahora mismo está tomando Estados Unidos a nivel humanitario Bueno, o de presión en Israel? Por un lado, se va a construir por parte del ejército de Estados Unidos. De hecho, va a haber, si no recuerdo mal, 1.000 soldados estacionados o alrededor. La verdad es que me parecen bastantes. No sé si con motivo de solo de la construcción o también de operar. Hay que tener en cuenta que no solo va a ser el puerto, sino que se va a operar desde Chipre para mandar la ayuda. De hecho, Israel aplaudió que Chipre diera espacio cuando Chipre hizo esa propuesta ya en noviembre de 2023 y no se le aceptó. Entonces, pues bueno, es posible que llegue más ayuda. Al final, yo creo que lo principalmente es lo que decía, es decir, Israel lo que quiere es quedar exenta de responsabilidad. Es decir, quiere que su ocupación sea responsabilidad de otros, que ellos no tengan ninguna responsabilidad. Mientras mantienen el control militar, a su vez no tener ninguna responsabilidad respecto a mantener el nivel de vida, mantener que llegue la ayuda, que llegue la comida, etcétera. Entonces, lo que va a buscar es subcontratarla. Y si Estados Unidos tuerce la mano y acepta subcontratarla, tuerce la mano, digamos de alguna manera, porque al final Estados Unidos, en buena parte, permite esa política y le da pábulo. Entonces, sí, es decir, Israel no tiene problema en sí, quizá con la ayuda, sino por dónde y bajo qué medios y qué responsabilidad le dé como potencia ocupante. Entonces, ellos lo que quieren es que no llegue por tierra, porque básicamente los pasos fronterizos los controlan ellos y eso es lo que quieren mantener. Si llega por mar,
o por aire, ellos van a permitir. La cuestión es que ellos van a mantener un control. Digamos que, por ejemplo, durante el periodo anterior a la guerra, que llegaban 500 camiones, estamos diciendo de que la propia oficina, el COGAT, ¿no? La oficina de ocupación israelí de los territorios ocupados, controlaba incluso el nivel de calorías de consumo que necesitaban los palestinos para mantener básicamente una situación de estrés alimentario. Entonces, Israel siempre va a tener ese nivel de control, o siempre va a buscar tener ese nivel de control para asegurar tener la suficiente peso e influencia. Después, el gobierno estadounidense, lo que yo creo que se ve es que ha percibido un cambio y un peligro de que puede llegar a perder las elecciones el propio presidente Biden, ¿no? Se ha visto con el tema de los votos no comprometidos, ¿no? En Minnesota y en Michigan. Y entonces, evidentemente, el gobierno estadounidense está haciendo un cambio de retórica, ¿no? Mostrándose más duro con respecto a Israel para no perder a ese electorado. Yo diría que evidentemente va a haber quizá más presión y es lo que yo creo que se está produciendo, pero sobre todo yo lo que veo es que eso es decir, hacia donde se va a enfocar y hacia donde se va a traducir es principalmente hacia Netanyahu como primer ministro.